Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar y que probablemente les ha generado mucha curiosidad. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el galán turco que nos tiene a todas suspirando y que, para sorpresa de muchos, lleva un tiempo considerable sin una pareja conocida. Y es que ¿quién no se ha preguntado alguna vez por qué este hombre, con ese porte, ese encanto y ese éxito, no está emparejado? Hemos visto rumores, hemos visto especulaciones, pero la verdad, la vamos a desentrañar hoy. Vamos a sumergirnos en las razones, al menos las que se han filtrado y las que él mismo ha insinuado, sobre por qué Can Yaman lleva años sin una relación sentimental estable. Prepárense para descubrir la verdad, o al menos, lo que se sabe hasta ahora. Pero antes de empezar, y como siempre, no olviden suscribirse al canal. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, para que estén al día con las últimas novedades, chismes y análisis sobre sus artistas favoritos. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta gran familia. Gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos con el plato fuerte. El enigma de la vida amorosa de Can Yaman. La primera gran razón, y una de las más evidentes, es la enorme carga de trabajo que tiene. Can Yaman es sin duda uno de los actores más ocupados y exitosos de Turquía, y su fama se ha extendido por todo el mundo. Desde que saltó a la fama con series como Erkenci Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, su agenda ha sido una locura. Rodajes en Turquía, Italia, proyectos internacionales, eventos promocionales, entrevistas. La vida de Can Yaman es una vorágine constante. Y claro, mantener una relación en estas circunstancias es un desafío enorme. Implica viajes constantes, horarios imposibles, y muy poco tiempo para compartir con la pareja. Imaginen tener que estar constantemente en un set de rodaje, lejos de casa, lidiando con la presión de cumplir con los plazos, memorizar guiones, y además, tener que lidiar con la distancia y la falta de tiempo. No es fácil. *** La vorágine de la fama y la vida laboral, un factor crucial ***. Profundicemos un poco más en este primer punto. La vida de Can Yaman, especialmente en los últimos años, ha sido una montaña rusa de compromisos profesionales. El éxito que cosechó con Erkenci fue sin duda el catalizador que lo catapultó a la fama internacional. A partir de ese momento, la demanda por su presencia, su talento y su imagen se disparó. Los rodajes se extienden por meses, con jornadas maratonianas que consumen gran parte del día. La preparación para un papel no se limita a la memorización de los diálogos. Implica entrenamiento físico, cambios de imagen, ensayos, y un profundo análisis del personaje y de sus motivaciones. A todo esto hay que sumar los viajes, que pueden llevarlo a diferentes países, a rodar en locaciones exóticas o a asistir a eventos promocionales. Las entrevistas, las sesiones de fotos, las campañas publicitarias. Todo esto consume tiempo y energía. Y por supuesto está la presión de cumplir con las expectativas del público, de mantener su imagen, de responder a las críticas y de lidiar con la inevitable atención mediática. Es un ritmo de vida que para cualquier persona es extenuante. Para una relación, esta situación puede ser un verdadero desafío. La falta de tiempo para compartir, la distancia física, la imposibilidad de planificar actividades en común. Todo esto puede desgastar cualquier vínculo por fuerte que sea. Una pareja necesita tiempo, atención y dedicación para fortalecerse y crecer. Y en el caso de Can Yaman, ese tiempo es un bien escaso. *** La presión mediática, un espectador indeseado en la intimidad ***. Además de la carga de trabajo, la enorme exposición mediática que conlleva la fama de Can Yaman juega un papel importante. Los paparazzi lo persiguen a todas partes, las revistas del corazón están constantemente pendientes de sus movimientos, y cualquier relación, por muy privada que sea, se convierte en noticia de portada. Esta situación puede ser abrumadora, tanto para él como para su pareja. La presión de la fama, el escrutinio público y la constante atención de los medios pueden ser asfixiantes. Una persona que no está acostumbrada a este nivel de exposición puede sentirse incómoda, vulnerable y, en última instancia, agotada. Imaginemos por un momento estar en una relación con Can Yaman. Cualquier gesto de cariño, cualquier salida romántica, cualquier encuentro casual se convierte en noticia. Las fotos se filtran, los rumores se disparan, y la privacidad se reduce a la mínima expresión.
Para muchas personas, esto puede ser un precio demasiado alto a pagar. Además, la presión mediática puede generar conflictos. Las especulaciones, las falsas informaciones y las interpretaciones malintencionadas pueden dañar la relación, generar desconfianza y, en última instancia, provocar su ruptura. Los medios de comunicación, a menudo, no se preocupan por preservar la intimidad de las personas, sino por generar titulares y aumentar la audiencia. En este contexto, es comprensible que Can Yaman sea cauteloso con sus relaciones. Buscar una pareja que entienda y acepte este nivel de exposición, que esté dispuesta a lidiar con la presión mediática y que sea capaz de mantener la privacidad, es un reto muy grande. **** El enfoque en el desarrollo personal, una prioridad deliberada ****. La segunda razón, y esta es un poco más subjetiva, es que Can Yaman es un hombre muy dedicado a su trabajo y a su desarrollo personal. Hemos visto en entrevistas y en sus redes sociales, que es una persona muy disciplinada, que se preocupa por su salud, que se mantiene en forma, y que se esfuerza por mejorar como actor. Tiene una ética de trabajo admirable y parece estar muy enfocado en sus objetivos profesionales. Esto, en cierta medida, puede implicar que no esté buscando activamente una relación. Tal vez en este momento de su vida, su prioridad sea su carrera, su crecimiento personal y profesional. Tal vez esté disfrutando de la libertad que le da la soltería, la posibilidad de viajar, de dedicarse a sus hobbies y de tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. No hay nada de malo en eso, de hecho, es una elección personal muy válida. ****. La disciplina, la salud y el crecimiento, pilares de una vida equilibrada. ****. Profundizando en esta segunda razón, podemos observar que Can Yaman es un hombre que se preocupa por su bienestar integral. No solo se enfoca en su carrera, sino también en su salud física y mental. Lo vemos entrenando regularmente, cuidando su alimentación y dedicando tiempo a su crecimiento personal. La disciplina es un rasgo fundamental en su personalidad. Se esfuerza por cumplir con sus objetivos, por superar sus límites y por mejorar constantemente. Esta disciplina se refleja tanto en su trabajo como en su vida personal. Además, Can Yaman parece tener una visión muy clara de lo que quiere en la vida. Sabe lo que le apasiona, lo que le motiva y lo que le hace feliz. Y está trabajando para alcanzar sus metas. Esta claridad de objetivos puede implicar que en este momento no esté buscando una relación de forma activa. Es posible que esté enfocado en su carrera, en sus proyectos y en sus viajes. O tal vez simplemente esté disfrutando de la libertad que le da la soltería. La posibilidad de tomar sus propias decisiones, de dedicarse a sus hobbies y de no tener que rendir cuentas a nadie puede ser muy atractiva. No hay nada de malo en priorizar el crecimiento personal y profesional. De hecho, es una elección muy válida. Una persona que se siente realizada y feliz consigo misma, es más probable que atraiga a una pareja compatible y que pueda construir una relación sólida y duradera. ****. La atracción física y la búsqueda de algo más profundo. ****. Además, no podemos olvidar que Can Yaman es un hombre muy atractivo. Es guapo, tiene un físico envidiable y su carisma es innegable. Esto significa que tiene muchas opciones, y que probablemente no le falten pretendientes. Pero tal vez él busca algo más que una simple relación superficial. Tal vez está buscando una conexión más profunda, una persona que lo comprenda, que lo apoye y que lo quiera por lo que es, y no solo por su fama o su apariencia. Encontrar eso es mucho más difícil. Más allá de la apariencia, buscando una conexión auténtica. Es cierto que Can Yaman tiene un físico que atrae muchas miradas. Su belleza, su porte y su carisma lo convierten en un hombre muy deseado. Sin embargo, la belleza física por sí sola no es suficiente para construir una relación duradera. Es posible que Can Yaman busque algo más que una simple atracción física. Es posible que esté buscando una conexión emocional profunda, una persona que lo comprenda, que lo apoye en sus proyectos y que lo acepte tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Una relación basada en la superficialidad puede ser atractiva al principio, pero no suele ser sostenible a largo plazo. Para que una relación funcione, es necesario que exista confianza, respeto, comunicación y una conexión emocional profunda. Encontrar a alguien que cumpla con estas expectativas puede ser un desafío, especialmente para una persona tan expuesta mediáticamente como Can Yaman. Es posible que esté buscando una persona que sepa valorar su interior,
que no se deje deslumbrar por su fama y que esté dispuesta a construir una relación basada en la autenticidad y en el amor verdadero. Asterisco asterisco un vistazo a las relaciones pasadas, rumores, realidades y pistas asterisco asterisco. Ahora hablemos un poco de sus relaciones pasadas. Hemos tenido algunas pistas sobre sus parejas anteriores, o al menos, sobre los rumores que han circulado. Recordemos su relación con la actriz Demet Özdemir, su compañera de reparto en Erkenciküs. Hubo mucha química entre ellos en la serie, y muchos fans creían que la relación traspasaba la pantalla. Pero al final, parece que no fue así. Aunque se les relacionó sentimentalmente, ambos negaron tener una relación, y cada uno siguió su camino. También se le ha relacionado con otras actrices y modelos, pero ninguna de estas relaciones ha prosperado. Esto nos lleva a pensar que probablemente Can Yaman tiene un estándar muy alto para sus parejas. No busca cualquier persona, sino alguien que cumpla con sus expectativas, que comparta sus valores y que pueda seguir el ritmo de su ajetreada vida. Asterisco asterisco Demet Özdemir y Erkenciküs, la química que despertó sueños asterisco asterisco. La relación de Can Yaman con Demet Özdemir, su CEO estrella en Erkenciküs, fue sin duda la más comentada y analizada. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos y su complicidad hacían creer a muchos fans que la relación había trascendido la ficción. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que alimentaban los rumores de un romance. Sin embargo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir negaron públicamente tener una relación sentimental. A pesar de esto, la especulación continuó, y los fans seguían soñando con verlos juntos fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron su relación, es innegable que la experiencia de trabajar juntos en Erkenciküs creó un vínculo especial entre ellos. Compartieron largas jornadas de rodaje, momentos de alegría y de estrés, y lograron construir una gran amistad. Después del éxito de la serie, cada uno siguió su camino profesional. Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, mientras que Can Yaman comenzó a expandir su carrera a nivel internacional. A pesar de la distancia, ambos han mantenido una relación cordial y de respeto. Asterisco asterisco otros rumores y relaciones, un vistazo a las posibles candidatas asterisco asterisco. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido relacionado con otras actrices y modelos. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Los rumores han circulado, pero no han llegado a materializarse en una relación estable. Esto nos lleva a pensar que Can Yaman tiene un estándar muy alto para sus parejas. No busca cualquier persona, sino alguien que cumpla con sus expectativas, que comparta sus valores y que pueda seguir el ritmo de su ajetreada vida. Es posible que esté buscando una persona que sea compatible con su estilo de vida, que entienda su profesión y que esté dispuesta a lidiar con la presión mediática. También es posible que esté buscando una persona que sea inteligente, divertida, independiente y que tenga sus propios intereses y objetivos. Encontrar a la persona adecuada, con todas estas características, no es tarea fácil. Y en el caso de Can Yaman, la dificultad se ve incrementada por su fama y por su apretada agenda. Asterisco asterisco la discreción y la protección de la intimidad, una decisión consciente asterisco asterisco. Pero hay algo más que debemos considerar. Can Yaman ha sido muy discreto con respecto a su vida personal. No suele hablar de sus relaciones, ni exponerlas en las redes sociales. Es una persona reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Esto, por supuesto, dificulta aún más saber qué es lo que realmente está buscando en una pareja. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad, un escudo ante la fama asterisco asterisco. La discreción de Can Yaman con respecto a su vida personal es una decisión consciente y estratégica. Prefiere mantener su intimidad alejada de los focos, proteger su privacidad y evitar la exposición mediática innecesaria. Esta actitud contrasta con la de otros famosos que suelen compartir su vida personal en las redes sociales y en los medios de comunicación. Can Yaman, en cambio, prefiere mantener un perfil bajo, proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un espectáculo público. Esta decisión tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, le permite proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Por otro lado, dificulta que el público conozca su vida personal y que se entere de sus relaciones. La discreción de Can Yaman es un reflejo de su personalidad reservada y de su deseo de mantener su intimidad a salvo.
Es una decisión que sin duda respeta y que le permite vivir su vida de la manera que él considera adecuada. Asterisco asterisco las declaraciones de Can Yaman, el amor, los sueños y las expectativas asterisco asterisco. Ahora adentrémonos un poco en sus declaraciones. Can Yaman en algunas entrevistas ha hablado sobre el amor y las relaciones, aunque siempre de forma muy indirecta. Ha dicho que es una persona romántica, que cree en el amor, y que le gustaría encontrar a alguien con quien compartir su vida. Pero también ha reconocido que es difícil, que la fama y la exposición mediática no ayudan, y que encontrar a la persona adecuada lleva tiempo. Ha hablado de la importancia de la confianza, del respeto y de la comunicación en una relación. Ha mencionado que busca a alguien que lo comprenda, que lo apoye y que sea su amiga, además de su pareja. Ha dejado claro que no busca una relación superficial, sino algo más profundo y significativo. También ha expresado su deseo de formar una familia en el futuro. Es un hombre que parece tener muy claros sus objetivos, y que sabe lo que quiere. Esto, de alguna manera, nos da una pista de lo que busca en una pareja. Quiere una mujer que comparta sus sueños, que esté dispuesta a construir una vida en común y que quiera formar una familia. Asterisco asterisco el romanticismo, la confianza y la amistad, los pilares de una relación ideal asterisco asterisco. Las declaraciones de Can Yaman sobre el amor y las relaciones nos revelan su visión romántica y su deseo de encontrar una pareja con la que construir una relación duradera y significativa. Ha dejado claro que cree en el amor y que le gustaría encontrar a alguien con quien compartir su vida. Para él, la confianza, el respeto y la comunicación son fundamentales en una relación. Busca una persona que lo comprenda, que lo apoye en sus proyectos y que sea su amiga, además de su pareja. Además, ha expresado su deseo de formar una familia en el futuro. Quiere una mujer que comparta sus sueños, que esté dispuesta a construir una vida en común y que quiera tener hijos. Las declaraciones de Can Yaman nos revelan su lado más íntimo y nos permiten entender mejor lo que busca en una pareja. Busca una relación basada en el amor, la confianza, el respeto y la amistad. Busca una persona con la que pueda compartir sus sueños y construir una vida juntos. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones finales, el misterio resuelto. ¿O no? Asterisco asterisco. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué Can Yaman no tiene pareja desde hace años? La respuesta es compleja, y probablemente no haya una única razón. Es una combinación de factores: su ajetreada vida profesional, la presión mediática, su dedicación al trabajo y al desarrollo personal, sus expectativas en una pareja, y su deseo de mantener su vida privada alejada del ojo público. Es posible que en este momento no esté buscando activamente una relación. O tal vez sí, pero no ha encontrado a la persona adecuada. O tal vez simplemente no le ha surgido la oportunidad. Lo cierto es que Can Yaman es un hombre muy ocupado, con una vida muy intensa, y encontrar a alguien que encaje en ese ritmo no es tarea fácil. Pero no nos queda ninguna duda de que Can Yaman es un hombre que cree en el amor, que tiene una gran capacidad de amar y que, tarde o temprano, encontrará a la persona adecuada. Y cuando eso suceda, estoy segura de que será muy feliz. Asterisco asterisco un resumen de las razones y una mirada al futuro asterisco asterisco. En resumen, las razones por las que Can Yaman no tiene pareja estable son múltiples y complejas. La enorme carga de trabajo, la presión mediática, su dedicación al desarrollo personal, sus altas expectativas en una pareja y su deseo de mantener su privacidad son factores que influyen en su situación sentimental. Es posible que en este momento no esté buscando activamente una relación. O tal vez sí, pero aún no ha encontrado a la persona adecuada. Lo cierto es que Can Yaman es un hombre muy ocupado, con una vida intensa, y encontrar a alguien que encaje en ese ritmo no es tarea fácil. Sin embargo, no nos queda ninguna duda de que Can Yaman es un hombre que cree en el amor y que, tarde o temprano, encontrará a la persona adecuada. Esperamos que encuentre la felicidad y que logre construir una relación duradera y significativa. Asterisco asterisco el capítulo final, un agradecimiento y un llamado a la comunidad asterisco asterisco. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya aclarado algunas dudas sobre la vida amorosa de Can Yaman. Hemos desmenuzado las posibles razones detrás de su soltería, explorando su apretada agenda, la presión mediática y sus aspiraciones personales. Hemos repasado sus relaciones pasadas y hemos analizado sus declaraciones sobre el amor.
Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está soltero por elección propia? ¿O creen que simplemente aún no ha encontrado a la persona adecuada? ¿Qué esperan ustedes para él en el terreno sentimental? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus expectativas, quiero leerlas todas. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran apoyo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese y que les guste. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.